Vale, pues vamos a comenzar con las actividades de interacción que tenemos preparadas para la mañana, bueno, y la tarde. Este reto que hemos planteado a este grupo de valientes se llama Tu innovación en 3 minutos. Vamos ahora a poner un temporizador, porque se tienen que ajustar a los 3 minutos. Ese es el reto. Aquí veo algunas caras de Ruth. Pero yo que vengo del enfoque del pensamiento, donde un movimiento del pensamiento es captar lo esencial y llegar a conclusiones, pues es un poco esto lo que queremos aquí mostrar. En estos 3 minutos, ¿qué van a contarnos nuestros compañeros y compañeras? Pues, como hemos dicho al principio, innovar no es fácil. Y hay que arriesgarse, hay que tener iniciativa y entonces a veces las cosas salen bien y otras veces salen menos bien. Entonces es lo que van a tratar de mostrarnos y explicarnos en sus experiencias de innovación docente, que han sido seleccionadas de los proyectos calificados como excelentes, y que hemos intentado, hay más proyectos excelentes, muchos más, pero la selección ha intentado coger proyectos de los diferentes campus, de diferentes áreas del conocimiento, para intentar visibilizar un poco la diversidad que tenemos en nuestra universidad. Entonces, yo me voy a quedar ahí en segundo plano con el temporizador. Y cuando acaba el tiempo, ya les he dicho que hay una descarga eléctrica en el micro y lo tienen que pasar. Lo pasan aleatoriamente entre ellos, ¿vale? Entonces, nada, de verdad muchísimas gracias por ser tan valientes y acceder a participar en esta actividad, en este reto, ¿vale? Pues nada, ¿quién quiere empezar? Venga, Alex. Anda, sabía yo, estaba mirando al tendido. Hola. A traición, Ruth, esto es a traición. Nada, cuando quieras. Muy bien. Bueno, os voy a tratar como estudiantes de nuestras asignaturas del campus de Segovia. Imagina que tienes una última oportunidad, o una de las últimas oportunidades, en tu etapa formativa, desde que empezaste en la guardería hasta tus estudios universitarios, para realizar una creación propia, una pieza creativa prácticamente con unos márgenes de libertad totales, en cualquier formato artístico que elijas, sea audiovisual, sea musical, sea literario, sea pictórico, sea informático. Incluso un año nos han entregado un videojuego sobre la asignatura. Eso es Huellas de la Ciudad, realizar una pieza creativa propia, en la que el alumno elige más o menos lo que quiere hacer, y que de alguna manera pueda volcarse en una creación, en una sociedad en la que nos pasamos prácticamente todo el tiempo consumiendo más que produciendo. No se busca la excelencia técnica ni la perfección estilística y formal. Lo que se busca es que el estudiante de alguna manera saque algo que lleve dentro. Se busca la máxima implicación emocional, que se vuelque y se vierta en una creación propia, en una pieza creativa, y una parte de él quede ahí atrapada. Y si hace eso, lo guardará como recuerdo de su etapa formativa, de su etapa universitaria, por siempre. Dificultades de esta práctica, de este proyecto de innovación docente Huellas de la Ciudad. Convencer a todos los chicos y chicas de que todos de alguna u otra manera son creativos y que no se vengan abajo al ver a lo mejor piezas creativas de alguno de los otros estudiantes con cierta calidad y que dicen yo no soy capaz de llegar a ese nivel. También es una oportunidad única para que vinculen alguna de sus pasiones personales con sus propios estudios universitarios. Como yo les suelo decir, a todos os gusta hacer algo cuando no tenéis obligaciones, en vuestro tiempo libre. A todos os gusta hacer algo que incluso pagaríais por hacerlo. Lo podéis utilizar en Huellas de la Ciudad. ¿De acuerdo? Coger vuestra pasión, vincularla a la asignatura, vincularla a los contenidos, utilizar el formato artístico, el formato creativo que más os mueve por dentro, que más resuena con vosotros, y volcaros en eso y entregarlo.
Todo el proyecto culmina con unas jornadas de presentación de los trabajos de Huellas de la Ciudad que se celebran en el Salón de Actos del Campus María Zambrano y al que acuden no solo los estudiantes que ese año pasan por el proyecto, sino estudiantes de otros años. He tenido hasta gente que se ha matriculado en la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas y me han dicho, una de las razones por las que me he matriculado en esta carrera es porque me hablaron de la práctica Huellas de la Ciudad. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Ruth Martín y vengo en representación del grupo de innovación docente Kimsoil. Nos dedicamos a la química y la edafología, que es la ciencia que estudia el suelo. Nosotros, como docentes de primero de grado de las asignaturas de la asignatura de edafología de las ingenierías llamadas verdes y también de enología, allí en Palencia, pues hemos visto a lo largo de los años que nuestros alumnos les cuesta bastante una de las cosas más importantes de nuestra asignatura, que es entender a cómo describir un suelo en el campo, entender cómo es la forma de un suelo, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces, hace unos años pensamos en que íbamos a crear nuestros propios monolitos de suelo. Esos son unas columnas de suelo que se extraen directamente de una calicata, es decir, de un hoyo excavado ahí en el suelo. Nos lo llevamos a la facultad, le damos una preparación y los podemos tener allí expuestos de manera que se pueden visualizar, podemos explicar lo que es un suelo de verdad, no solo la superficie, que es lo que vemos, sino todo el suelo, antes de ir al campo. En el campo los alumnos luego tienen que caracterizar el suelo, entonces ya lo han visto previamente, porque gracias a estos monolitos. El problema de los monolitos es que lleva muchísimo esfuerzo obtenerlos, prepararlos y muchísimo tiempo, pero luego es verdad que estamos muy contentos con el uso que le podemos dar y los alumnos también lo agradecen. Además, este año hemos implementado ya no los monolitos grandes, sino unos mini monolitos chiquititos. Los alumnos, después de haber ido al campo y coger sus muestras, pues tienen que recrear el suelo a escala en este mini monolito chiquitito. Entonces, de esta manera ya sí que se quedan muchísimo mejor todos los conceptos básicos de la edafología, los diferentes horizontes, los distintos colores, las estructuras, las texturas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, hemos hecho un mini concurso entre ellos para que se voten los mejores. ¡Ay, madre! ¡Que se nos rompe el monolito! Sí, hemos hecho un mini concurso entre ellos para que voten el mejor mini monolito y la verdad es que están encantados. Y es verdad que han aprendido mucho. Sí que dicen que les ha llevado bastante esfuerzo, pero que el aprendizaje que han obtenido de las partes básicas de la asignatura es muchísimo, por tanto estamos también muy contentos. Pero en estos 25 segundos que me quedan, quiero decir que los proyectos de innovación docente llevan normalmente muchísimo esfuerzo y muchísimo tiempo a los profesores y no se valoran apenas en nuestra carrera científica e investigadora. Entonces, quizá deberíamos empezar a procurar que estas cosas se valoren más para acreditarnos o para conseguir una plaza. Sí. Hola, buenas. Yo soy Luis Corral, de últimas asignaturas ya clínicas en la Facultad de Medicina. Y sobre todo el proyecto nuestro es porque nos daba mucha pena matar a la clase magistral. Todos hemos sufrido muchísimas clases magistrales, pero algunas las hemos disfrutado, ¿no? Probablemente parte del problema es que la clase magistral, cuando no la disfrutas, es porque no te inspira, ¿no? Y simplemente es una traducción de información que ya tenemos claro que otros la tienen mejor que nosotros. Entonces hemos hecho actividades dentro de la clase y luego para intentar prorrogar la clase, por decirlo de alguna forma, ¿no? Las de dentro de la clase nos han funcionado todas muy bien, ¿no? Sobre todo, ya tenéis en imagen segura, sobre todo lo que es animar la clase con meter preguntas dentro, ¿no? No hemos utilizado Kahoot, sino a Highlight, que se parece mucho a WooClap, que es por lo que va a apostar la Universidad de Valladolid y que creo que va a ser una diferencia. Eso les gusta mucho a los alumnos y probablemente tiene trascendencia en que participen en la clase. Nosotros teníamos hasta un 80% de asistencia a la clase y tenemos 160, o sea que mucha gente. Y luego hemos hecho una cosa del siglo no XXI, sino del XVIII,
que es meter a los pacientes en clase. Pacientes que van y simplemente cuentan su situación personal. Eso con diferencia es lo que más les ha gustado. Ellos cuando le preguntamos qué es lo que más os gustó, pues que vinieran los pacientes. O sea, ni inteligencia artificial, ni redes, ni nada más que volver a la esencia de la carrera nuestra, ¿no? Y luego de cosas que hemos hecho fuera de la clase para intentar prorrogar esa experiencia, pues ahí ya no nos ha ido todo tan bien, ¿no? La parte de hacer infografías, que sobre todo se llama semiología e imágenes del proyecto, traducir en imágenes lo que nosotros creemos que es que los estudiantes sean capaces de reconocer patrones clínicos, ¿no? Que cuando el paciente tiene determinadas cosas a su cabeza venga una enfermedad. Eso ha funcionado muy bien y de hecho ha tenido impacto en las notas que han tenido al final, o eso es un poco lo que hemos querido ver. Y luego hemos intentado utilizar las redes y ahí está la dificultad, porque esto es imposible de seguir. Yo puedo tener en un mensaje que mando en Twitter, que es la red que utilizábamos, 300 seguidores, pero a lo mejor solo hay 2 míos. Y los otros son 298 sudamericanos con mucho interés. No tengo ni idea, es imposible saberlo completamente. Y no eran hilos fríos, ¿no? Sino eran hilos en los que tú ibas participando, contestando las preguntas, etcétera, ¿no? Y luego, no puedo tener tanto tiempo. Vale. Pues sigo. Has pagado. Sigo. Y luego... No, y ya para acabar en 20 segundos, me imagino que el gran problema que tendremos todos con esto de las innovaciones es ser capaz de saber si realmente está sirviendo para mejorar lo que saben nuestros alumnos, lo que aprenden nuestros alumnos, etc. Eso es muy complejo de medir, me imagino que es un problema que tendremos prácticamente todos. Y luego hay un problema añadido, que es que el propio innovador, un tío súper ilusionado, es el que mide si su innovación ha servido. Entonces, pues os podéis imaginar que a casi todos nos va fantástico, ¿no? Entonces, esto tendría que ser de alguna forma que nos ayudase a alguien a medir desde fuera. Has tenido suerte. Como está el temporizador en abierto, alguien se ha metido al campus y nos ha dado el tiempo. Sí, me avisas cuando... Ya. ¿Alguna vez has sentido que tu profesional sanitario no entendía bien tu preocupación por el diagnóstico o tratamiento de una enfermedad? ¿O no has tenido confianza para preguntarle las dudas o sugerencias que te surgían por la atención sanitaria que recibías? En nuestro proyecto Humanizas queremos fomentar la adquisición de estas competencias tan importantes en profesiones sanitarias en los futuros profesionales de mañana, que son nuestros estudiantes de las titulaciones sanitarias de medicina, logopedia y nutrición humana y dietética. Para eso, la metodología fundamental es la entrevista a un profesional sanitario. Consiste en que un grupo de estudiantes realiza y elabora primero y realiza después una entrevista a un profesional sanitario experimentado en lo posible de su elección y le pregunta acerca de los contenidos ya impartidos en la asignatura de psicología. Por ejemplo, empatía, comunicación, relación médico-paciente, estrés, etc. Además, ellos tienen que presentar brevemente y de forma oral a sus compañeros en clase, como estamos haciendo ahora, los resultados de la entrevista. Y, por otra parte, de forma escrita, más extensa y con un comentario añadido al profesorado para su evaluación, 10% de la calificación final. Respecto a la metodología, estaba previsto iniciar la actividad en marzo-abril de 2020, en pleno confinamiento, y por tanto las entrevistas inicialmente imprescindibles que fueran presenciales, pues no fueron, claro, presenciales, sino con apoyo de las tecnologías de información y comunicación. ¿Los resultados que tenemos? Bueno, pues por una parte se han realizado en este tiempo 162 entrevistas a profesionales sanitarios, 125 en enfermería, 4 cursos académicos, 8 en nutrición y 23 en logopedia. Además, se han entrevistado a 122 profesionales
cuyas características están en el póster 69 de las jornadas y que incluyen no solo profesionales de estas 3 titulaciones, sino también de psicología y de enfermería. En cuanto a los resultados, también hemos realizado grabaciones de las diversas entrevistas y como desafíos y dificultades tenemos, por una parte, la escasa valoración de los estudiantes, muchas veces. Lo hemos resuelto este año con un código QR al que han tenido acceso durante las sesiones presenciales. Además, tenemos un total, varias participaciones a congresos y de tipo nacional y de internacional. Hemos creado el Campus Virtual Humanizas, que está disponible. Tenemos además el proyecto de iniciar la entrevista, el próximo curso en enfermería. Y por último, consideramos que la actividad o el contacto precoz que permite la actividad entrevista a un profesional puede ser útil en profesiones sanitarias y no sanitarias, humanización de la que hemos hablado ya, y permite el contacto precoz con los profesionales y un aumento de la motivación de los estudiantes. Muchas gracias. Nos hemos pasado unos segundillos, ¿eh? Sí. ¿Cuándo quieras? Sí. Bueno, pues yo vengo en representación del grupo DBE. DBE es docencia basada en la evidencia y eso es lo que hacemos. Nosotros, en 3 minutos os vamos a transmitir 2 imágenes, los pros y los contras. Entonces, en docencia basada en la evidencia es poner luz, entonces os ponemos una imagen que es una cerilla, si somos un poco más ambiciosos una bombilla o un faro, porque damos luz a cuestiones, a preguntas. Nosotros queremos saber si una determinada herramienta o metodología puede funcionar en nuestro grupo y antes, pues como somos del ámbito biosanitario y podemos saber mucha farmacología, bioquímica o anatomía, pero de investigación docente o pedagógica andamos más justos, pues vamos a la evidencia y entonces buscamos esos artículos o esos estudios que nos indiquen que efectivamente pues puede ser útil o no. Entonces, una pregunta, por ejemplo, nos hemos planteado si el TBL, que es el aprendizaje basado en grupos, que es muy atractivo, puede ser posible en nuestro ámbito, que son 180, 240 alumnos. Bueno, pues lo preguntamos, vemos las evidencias, nos ayudan a elegir los artículos con mayor índice de calidad, nos los repartimos, estudiamos, nos juntamos, los discutimos y en el proceso de leerlo y en el proceso de discutirlo aprendemos mucho. Eso es muy positivo porque eso nos va a repercutir en una mejor docencia, en un mejor aprendizaje por parte de los alumnos también. Y ahí vengo con la segunda imagen. La segunda imagen es la de los contras, creo, que es una apisonadora enorme que pone tiempo encima y que, pues igual buscar una reunión es complicado cuando tenemos el pico de docencia o, el pico de docencia, porque ahora mismo son mesetas, no son picos, y entonces no encontramos tanto tiempo para eso. Pero sobre todo no encontramos tiempo para la segunda parte, que sería la difusión, porque no queremos que se quede ahí, queremos poder llevarlo a otras personas interesadas de la comunidad. Entonces, eso que queremos, una palabra tan cortita como es blog, 4 letras. Lleva un montón hacerla y luego intentar mantener para que tenga un contenido un poco decente. Entonces, pues ese es el mayor problema. La luz, os he traído esa imagen de la luz como algo muy positivo porque efectivamente responder preguntas, ver la evidencia que hay nos está resultando muy gratificante y creo que positivo a la hora de plantearlo luego en el aula. Y por otra parte, pues el rabillo del ojo que tenemos mirando a la apisonadora que nos está persiguiendo intentando correr un poquito más que ella. Así que nada, en eso consiste nuestro proyecto. Gracias.
queráis. Bueno, pues yo vengo en representación del equipo de desarrollo de la metodología UBA-Agile, que bueno, como buenos informáticos, pues venimos a hablar de cosas que nos interesan, es decir, informáticas. Todo empezó hace 5 años, llevamos ya... Perdón, esto no cuenta. Todo empezó hace 5 años en el que empezamos a introducir determinadas metodologías ágiles en las dinámicas de equipos de trabajo que teníamos en nuestras asignaturas. Esto es un poco el efecto de ¿para qué me invitan si saben cómo me pongo? Porque empezamos a introducir una serie de cosas a medida que íbamos aprendiendo y terminamos convirtiendo toda la asignatura en un proyecto de enseñanza-aprendizaje totalmente distinto a como lo planteábamos en un principio. Bueno, los resultados que hemos obtenido, pues un poco como decía el compañero, pues hemos conseguido unas mejores calificaciones por parte de los alumnos, hemos reducido la tasa de abandono, además las valoraciones que tenemos tanto en las encuestas que nos proporcionan los alumnos como en el propio contacto del día a día han sido bastante positivas. Nuestra propuesta en estos últimos estadios en lo que se basa es en una retroalimentación frecuente para el alumno. Vamos sometiendo en una dinámica que sea iterativa e incremental a los alumnos de manera que tengan en todo momento una percepción de qué es lo que han aprendido, qué es lo que tienen que aprender y sobre todo qué es aquello en lo que tienen que trabajar un poquito más para lograr los objetivos de aprendizaje de la asignatura. Estos objetivos de aprendizaje realmente los planteamos de una forma muy detallada desde el principio de la asignatura, de manera que los alumnos tengan por delante ese camino expedito y que puedan visualizarlo desde el principio. Más allá de pues esa focalización en los alumnos, hay una cuestión que consideramos que es muy interesante, que es la propia transmisión de este tipo de experiencias con respecto a nuestros iguales. Al fin y al cabo es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que hacemos cuando publicamos pósters, publicamos artículos y queremos llamar la atención también sobre esa cuestión, que no es solo los alumnos. En ese sentido, pues hace poco tuvimos la oportunidad de impartir un curso en el Virtuba, que bueno, yo creo que nos permitió sacar esta metodología tan informática, tan cuadriculada, sacarla de esa cajita en la que la hemos mantenido hasta ahora y nos hemos podido exponer a otros puntos de vista de otros sectores. Bueno, como cuestión final, los problemas. Pues bueno, todo lo que tenga que ver con trabajo en equipo es problemático, eso de partida. Por otro lado, también tenemos la resistencia al cambio que presentan muchos de los alumnos, que como buenos informáticos también, pues bueno, la cajita cuadriculada, ese tipo de cosas. Y finalmente, pues como reto grande, y para eso me quedan 10 segundos, pero se explica muy rápido, es la carga de trabajo que supone para el profesor este tipo de seguimiento individualizado, específico y digamos que ajustado a cada uno de los alumnos. Buenos días. Centraré esta intervención en la repercusión, tanto para los estudiantes como para los miembros del proyecto, de unos vídeos didácticos creados como soporte al programa de prácticas de laboratorio de 2 asignaturas bien diferentes, edafología y una optativa del grado de educación primaria. Pero, ¿con qué finalidad se crean estos vídeos? 2 finalidades. Una, como recurso docente en la que los profesores crean los vídeos y otra como una actividad evaluable en la que los propios estudiantes reproducen en formato vídeo alguna de las prácticas que ya han realizado previamente en el laboratorio. Analicemos las ventajas e inconvenientes de esta innovación docente de acuerdo a la tipología de los vídeos. Se ha mejorado la enseñanza-aprendizaje en las prácticas de edafología al sustituir los antiguos guiones de prácticas por un recurso audiovisual mucho más motivador que permite visionarlo varias veces en cualquier momento y lugar, que favorece la autonomía de nuestros estudiantes en el laboratorio y que a posteriori sirve como apoyo para recordar o afianzar conceptos a la hora de redactar los informes finales. Inconvenientes. Por un lado, aumenta la carga de trabajo de los estudiantes al tener que visionarlos antes de cada práctica y otra es que los alumnos son cada día más exigentes y demandan este tipo de vídeos para otras asignaturas sin ser conscientes del trabajo que supone para los profesores.
En el segundo supuesto partimos de estudiantes con un perfil diferente, ya que son de cuarto curso del grado de educación primaria, son unos estudiantes ya familiarizados con las nuevas metodologías docentes y se sienten motivados creando un tipo de vídeo menos sofisticado, de mayor creatividad y de gran utilidad cara a su futuro profesional cuando ejerzan como maestros. Como inconvenientes, es una tarea muy motivadora, pero le supone un incremento de trabajo frente a lo que sería realizar un experimento en el laboratorio, pero sin la obligatoriedad de grabarlo como un vídeo. Pero, ¿y cómo afecta a los miembros del proyecto esta innovación docente? Para nosotros ha sido un reto elaborar estos vídeos y una satisfacción ver que en poco más de un año han recibido 9K de visualizaciones, lo que indica que los beneficiarios van más allá de los estudiantes de la UBA. Por último, queremos poner en valor el esfuerzo y las horas invertidas en la creación de estos vídeos, equivalentes a unas 28 jornadas laborales, sobre todo teniendo en cuenta que es un mérito muy poco valorado a nivel curricular, ya que son nuestros jóvenes, los miembros más jóvenes del equipo, los que generalmente ejecutan este proceso y que están en proceso de acreditaciones. Aún así, la innovación es necesaria y pretendemos continuar en esta línea. Muchas gracias. Soy Joaquín, director de Agrarias de Palencia. Os traigo el programa de mentoría de nuestra escuela. Comienza en 2017-18 con nuestros grados y planes de estudios conjuntos. Estudiantes de últimos cursos mentores orientan estudiantes primer curso mentorizados en su inicio en la universidad. Objetivos: Espacio Europeo de Educación Superior. Exige formación en competencias profesionales, se dan por supuestas, y las transversales: autoconfianza, seguridad, asumir responsabilidades, liderar equipos. La solución es la mentorización, ya que es una útil herramienta para el desarrollo óptimo de las potencialidades de cada persona y da soporte a la finalidad última del docente: esforzarse por ayudar a subir a otros. En consecuencia, se trata de conocernos, hacer mejores personas y profesionales, adquirir hábitos profesionales éticos, aprender a trabajar con gusto, porque además la universidad es un colectivo que actúa como un equipo y hace realidad el lema: subidos a hombros de gigantes veremos más allá que los gigantes. Pero hace falta formación, porque no solo es importante la ejecución del conocimiento, sino la forma en la que éste se practica. Entonces hay que desarrollar cualidades de mentores y tutores, habilidades de comunicación, de motivación, escucha activa, ética y honestidad. Empatía con los mentorizados. ¿Qué formación ofrecemos en Mentor? Para todos, talleres en gestión del tiempo, trabajo en equipo, gestión del estrés, para mentores y tutores, liderazgo, total 20 horas. ¿Quién lo imparte? Profesionales del coaching. ¿Qué hacen los profesores tutores? Captan mentorizados y mentores, acompañan mentores y mentorizados, seguimiento y evaluación. Participan en la jornada de acogida, resto del curso, asisten a reuniones bimensuales, talleres de formación. ¿Qué hacen el mentor y el mentorizado? Mentor escucha, orienta, aconseja. Ambos buscan horarios y espacios de comunicación. Se forman en los talleres, charlan sobre asignaturas y examen, problemas de convivencia de la universidad, servicios de UBA y el centro. Algunos resultados: 540 mentorizados, unos 210 mentores, 85% piensan que es positivo. ¿Qué exige el programa? Voluntarios, voluntarias, voluntad. Gasto máximo menos de 1.400 euros para actividades y talleres formativas. ¿Qué reporta el programa? Retorno sustancial en mediación de conflictos. Interrelaciona sectores universitarios, crea sentimiento de pertenencia, agraria, suba, fideliza a la comunidad. En nuestro caso, Agraria sí responde. Además, se sabe que la mentorización orienta al éxito universitario y profesional, repesca a personas del fracaso, fortalece el carácter. Problemas: los voluntarios, voluntarias escasean, la voluntad se gasta. Bajo reconocimiento docente. El desgaste pasa factura y no sabemos si podremos mantenerlo. Mirando al futuro, como las grandes universidades, institucionalizar el mentoring académico, impulsar y trabajar el mentoring profesional.
No me pidáis que cante como Joaquín. Insuperable. Sí, cuando queráis. Bueno, Alfonso García Monge, vengo en representación del Grupo de Innovación Docente Educación Corporizada, y este año queríamos evaluar un programa que venimos desarrollando hace tiempo que se llama Corp Oral. Corp Oral, como hablar a través del cuerpo. La idea era reconducir la ansiedad al hablar en público de nuestros estudiantes. Para evaluarlo hemos utilizado el típico procedimiento de pretest, posttest, en el que los estudiantes tenían que preparar un discurso de 3 minutos delante de un tribunal y les evaluábamos, recogíamos datos de la actividad electroencefalográfica, de la conductancia de la piel. Perdonad, pero es que los ecos todavía me están rebotando en la cabeza y se me va un poco el discurso. Lo cogíamos en un pretest, un posttest. Luego desarrollábamos un programa. El programa consiste en que los estudiantes corporeicen los mensajes. No se trata tanto de reducir la ansiedad, y de hecho los parámetros fisiológicos hemos visto que no se ha reducido mucho, pues la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, todos esos parámetros, la conductancia de la piel. No había diferencias significativas entre el antes y el después, pero sí que en la apreciación subjetiva que sentían los participantes y sobre todo en las evaluaciones que realizaban las escalas de observación de los tribunales, sí que se notaba una mayor seguridad, una mayor contundencia en los gestos, una mayor coordinación entre cuerpo y discurso. Entonces, en ese sentido, ha sido un éxito. El problema principal, cualquier cosa de este tipo, os podéis imaginar que al final es 1 hora de toma de datos por cada participante, antes y después, movilizar al menos a 4 profesores, tanto los que colocan los dispositivos como los que están haciendo de tribunales, y bueno, pues eso no es demasiado sostenible. En todo caso, el programa creemos que ha resultado un éxito y seguimos desarrollándolo en una asignatura que tenemos dentro del plan de estudios de educación primaria, de los maestros en educación primaria, que va sobre el cuerpo en la escuela y especialmente sobre el cuerpo de los docentes. Como los docentes al final somos personas que sufren, padecen, se emocionan y tienen que canalizar y comprender todo eso. Y me sobran 10 segundos, así que gracias. Ahora que me reprograman ahí el reloj para poder seguir. Venga, estamos. Ahora venga, cuando queráis. Bueno, yo soy Arturo González Escribano, de la Escuela de Informática de Valladolid, y básicamente os voy a hablar de algunas cosas que nos han salido muy bien y muy mal en nuestra experiencia de innovación docente, que viene desde muy atrás, porque nosotros no sabíamos que estábamos haciendo innovación docente. Nosotros empezamos a hacer cosas de gamificación allá por el año 2012-2013, porque teníamos una asignatura que va básicamente de que los estudiantes tienen que coger programas y conseguir que vayan mucho más rápido. Al final son unas colecciones de técnicas que les enseñamos para que el mismo programa que hace lo mismo, pero funciona más deprisa en esa máquina. Entonces es muy fácil medir cuando el estudiante está consiguiendo sus objetivos, porque basta con medir el tiempo que tardan los programas. Entonces automatizarlo está chupado. Y nos hicimos una herramientita para coger que los estudiantes mandaran sus programas a una máquina, les evaluaba y tal. Ahí tenían una clasificación de quién lo estaba haciendo mejor y peor al momento. Claro, es muy bonito, se ponen a competir, imaginaos, gente de informática acostumbrada a videojuegos, se vuelven locos. Muchos se les va la olla completamente. De hecho, se les va tanto la olla que empiezan a dejar de colaborar. Cosas que pasaban antes en los laboratorios, que iban y le preguntaban a otro, oye, esa función de este lenguaje, ¿qué parámetro había que pasar para abrir un fichero? Se negaban a contestar. Empezaron a putearse unos a otros y a hacerse un poco ya casi bullying en algunas circunstancias. Claro, qué bonito, nosotros metemos una nueva técnica docente que va fenomenal porque los alumnos se implican mucho más, consiguen mejores resultados, pero empezamos a generar patrones de conducta que no nos interesan y no nos gustan. Feo. Así que ahí fue cuando empezó realmente nuestros proyectos de innovación docente. Fue el primer proyecto que pedimos. ¿Cómo arreglamos ese problema? Idea pájara. Pues vamos a gamificar también la colaboración.
En vez de coger y que vengan todos los días a las tutorías a abrazarnos a preguntas, las mismas preguntas, que lo hagan en un sitio público, en un sitio donde todos puedan verlo, se contestan entre ellos y de paso les evaluamos eso. Les damos puntitos y medallitas y todo lo que quieras. Lo hicimos con Moodle. Error. Funcionó bien. Tuvimos como 100 mensajes el primer año, pero los alumnos al final no participaban mucho. No sé si tuvimos 2 o 3 reacciones de iconitos por mensaje o una cosa de ese estilo. Porque les parece muy aburrido. Tienen que esperar a que les llegue un mensaje de ¡ay, ya puedes colaborar, ya encuentras una pregunta que te interesa! Al año siguiente, no, lo ponemos en Discord o lo ponemos en Rocket. Una cosa como WhatsApp. Locos perdidos, más de 1.500 mensajes en ese año. Se ponen como locos y encima empiezan a ponerse iconos mira, te pongo unas uvas, te pongo un ordenadorcito, cosas que yo no entiendo ni siquiera lo que son y no sé ni cómo evaluar lo que están diciendo. Un volumen de trabajo del demonio para evaluar todo eso. Y lo que nos estamos dedicando ahora es hacer herramientas que analizan automáticamente lo que hay en los chats, que las evalúan. Cosas que intentan detectar los patrones de conducta, a ver qué acciones nuestras son las que hacen que participen más, participen menos. Una locura. Básicamente, nuestra experiencia, cada vez que introduces una cosa, jodes otra. Y así. Y cada año un proyecto nuevo para arreglar lo que hemos jodido. Básicamente. Y así año tras año. Y cada proyecto de innovación que vamos planteando es el arreglo del año siguiente, del año anterior, básicamente. Muchas gracias. Antes de que te pongas frenético, queremos hacer un llamamiento público al hacker o la hacker que empezó la sesión. Si nos ve muy mal, que haga lo que tenga que hacer. Venga, vamos allá. Hola, soy Edu y tengo discapacidad intelectual. Hola, yo soy José María y tengo multitud de discapacidades. Soy capaz de hacer muchas cosas que se me dan muy bien, como por ejemplo jugar al rugby. A mí el rugby evidentemente no, pero ya sabes que se hace en matemagia. Sí, a mí también. Hacemos cosas diferentes, pero hoy venimos a contaros una experiencia conjunta que ha funcionado muy bien en Uva Diversidad. Un título experto universitario, primera edición este año, orientado a la capacitación sociolaboral de alumnado con discapacidad intelectual. Capacitar, según la RAE, hacer que una persona sea apta para una acción o tarea. Para nosotros, capacitar, hacer al alumnado consciente de todo aquello de lo que es capaz y ni siquiera sabe, y fortalecer esas capacidades para relacionarse de forma exitosa con el mundo que le rodea. Y en esas relaciones había muchas matemáticas. Sí, así es. De hecho, tú eres una fascinada de las matemáticas. Me encantan. Muy bien. Lo que ocurría es que Edu y muchos de sus compañeros encontraban en las matemáticas una barrera que no les dejaba ver. Así que buscaron múltiples soluciones, como esta, que no funcionó, o esta, que funcionó un ratito. Nosotros buscamos una tercera alternativa, que sí funcionó. Al fin y al cabo, capacitar también consiste en suprimir barreras, sobre todo en matemáticas. Cuando matemáticas significa, Eduardo... Matemática, en griego, lo que se puede aprender. Muy bien. Así llamamos a nuestra alternativa, a nuestro planteamiento, sensibilidad matemática, una analogía con la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con nuestros sentidos, percibir, sentir las matemáticas, pensar, razonar, interpretar, tomar decisiones, actuar e incluso crear. Pero, José, yo soy muy sensible. Bueno, tú ya eras sensible desde el principio. Digo, matemáticamente. Sí. Así que utilizamos, sobre todo, el foco que pusimos, en el pensamiento visible, en visibilizar el pensamiento, utilizar las teorías del pensamiento, el aprendizaje visible, utilizar rutinas de pensamiento, un poquito de matemagia, toda la experiencia del HIT, Pensatic y las tarjetas de pensamiento visible que os ayudaron mucho. ¿No es así, Eduardo? Sí, así es. ¿A qué te ayudaron? A buscar preguntas. Y tanto. Más interesantes que muchas de las respuestas que yo era capaz de darles. Y cuando te preguntabas y respondías, ¿cómo lo hacías? Relacionar con evidencia. Muy bien. Y cuando él era quien preguntaba y respondía a sus compañeros... A evaluar a evidencias y argumentos de acción. Y tanto aprendimos que al final fue capaz de... Establecer conexiones. Y no solo eso, de repente sobraron preguntas y respuestas y ya era capaz... Construir explicaciones e interpretaciones. Y al final se me fue la clase de la mano y ya directamente... Generar posibilidades alternativas. Muy bien. Hemos compartido un proyecto de innovación. ¿Es innovación? Creemos que sí. ¿Por qué? Porque hemos luchado contra la rutina, contra la inercia, contra los no se puede o yo no puedo, ¿vale? Para hacerlos mucho más capaces o darse cuenta de que eran mucho más capaces de lo que inicialmente pensaban. Pero la innovación tiene muchos nombres que vamos a leer muy rápido porque no queremos olvidar ninguno. 15 exactamente. ¿Cuáles? Gaby, Javichu, Sergio, Jenny, Julia, Chelo, Antonio, Siria, Chirene, Nacho, Javier, Susana, Katy, Pamela, Rodrigo y Edu, y tú, José. y Víctor, y María, y las familias, y mucha gente que nos ha ayudado. ¿Hacemos el último truco de magia? Venga.
Yo formulo un deseo y tú lo haces realidad. Ven, ahí, vamos. Deseamos ser parte de la universidad más inclusiva del mundo. Abra cadabra, que así sea. Qué bonito. Pero todos. No sé, estoy emocionada, encantada. Creo que el reto, ¿no? Siempre los retos nos hacen ponernos a prueba y desde luego que nos hace superarnos. Está visto. Yo he anotado ideas, iba ahí. Porque digo, a lo mejor 3 minutos tampoco voy a sintetizar tanto porque yo creo que soy capaz de menos tiempo. Pero sí que me gustaría destacar algunas palabras, conceptos, ideas que han surgido de todas vuestras aportaciones porque han sido de verdad estupendas y enhorabuena porque han sido geniales. Una pregunta lo primero. ¿Os habéis quedado con ganas de más? Sí, ¿verdad? Bueno, pues tenemos todo el día para abordarles. En el café, ¿no? Pero en la comida sí, en la innovación en colores, en los pasillos, porque así podemos conectar con ellos, conocernos y seguir avanzando. En muchos casos es probable que juntos, ¿no? Colaborar. Fijaos, estos 3 minutos han generado curiosidad. Creo que es la base del aprendizaje, ¿no? Entonces, esa idea nos la tenemos que llevar a las aulas. También ha salido en varias ocasiones aprender haciendo. También ha salido en varias ocasiones en estas experiencias situaciones reales, o sea, situaciones reales de aprendizaje, la creatividad, partir de los intereses de los estudiantes, basarnos en evidencias, no experimentar porque se me ocurre esta idea peregrina y la pongo en marcha, sino en evidencias científicas. Aprender entre iguales, ahora lo estamos haciendo. Integración de la tecnología también, en muchos casos. Centradas en el aprendizaje de los estudiantes y sobre todo ser valientes y tener humor. Muchas gracias. Y ahora tenemos un ratinín para unas preguntitas. ¿Cuál? Ah, sí, perdón. Ahora ponemos los nombres y los nombres de los PIT, de todos los participantes en esta actividad, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta es el momento. Aunque se han ido... ¿Hay alguna pregunta? La da igual. Ah, mira ahí. Yo creo que hay una constante en todos, o dos constantes. Una es la carga de trabajo del profesor, se dispara en cualquier innovación docente, permitirme el término, por muy chorra que sea. Y otra constante que normalmente también, que se dispara la carga de trabajo del alumno. Y en el alumno, si tenemos 6 créditos, es 6 por 25, entre 25 y 30. No nos podemos pasar de ahí. Si le mandamos a hacer vídeos, trabajar muchas lecturas, hacer en reunión con un paciente, todo eso lo habéis tenido en cuenta para que no os paséis, si tenéis 6 créditos de 150 horas de carga de trabajo, porque yo creo que muchas veces nos pasamos. Otra cosa es que no se quejen porque como se lo están pasando bien o les facilita el aprendizaje
o les facilita el aprobar, no dicen nada. En cambio, cuando estás en una asignatura en la que el 6×25 es de estudiar, te dicen, joder, qué carga de trabajo tiene esta asignatura. No sé, ¿qué pensáis? ¿Estamos? Sí, estamos. Bueno, a ver, desde luego es muy fácil pasarse con la carga de trabajo, yo creo que con cualquier cosa que hagas. No ya sea innovación docente, es que en cuanto metes cualquier cosa diferente es muy difícil evaluar lo que estás haciendo. Y muchas veces se dispara. Cuando metes cosas de innovación docente que encima son un poco experimentales, pues más posibilidades de que se te vaya de mano. Y sobre todo, si son técnicas que implican que el alumno haga cosas desde casa y tal, pues sí, se puede ir de mano. Pero ahí básicamente es tener un poco claro cuál es el límite de horas que les puedes pedir. Nosotros, para intentar contenerlo en los concursos, sí que intentamos medir la capacidad que puedan tener de dedicar a la asignatura durante ese periodo de los concursos. Aún así, como se pican mucho, nos la lían y al final acaban haciendo más tiempo del que deben muchos de ellos. Pero es que ese tiempo no se lo están quitando de otras asignaturas. Al menos las encuestas que les hacemos, si no, no estarían haciendo otras asignaturas. Tienen muchísimo tiempo de carga de trabajo en sus ECTS que no están haciendo. Al final, los alumnos están haciendo siempre lo mínimo necesario, bueno, no todos, no digo todos, pero muchos están haciendo lo mínimo necesario que les parece lo suficiente para sacar la asignatura adelante. Cuando les pides que hagan un poco más, a veces lo único que haces es llevarles precisamente a la carga de trabajo que tenían que llevar, a la que tenían que estar haciendo. Otra cosa es si esa carga de trabajo está bien medida en los ECTS. A mí me parece una barbaridad. Me parece muchísima carga de trabajo si realmente estuvieran todas esas horas haciendo sus cosas relacionadas con la asignatura. Estarían cansadísimos todo el día. Y luego lo que puedes hacer es siempre utilizar alguna herramienta para medir. Nosotros, por ejemplo, en todas esas partes de las cosas colaborativas, sí que estamos pendientes de cuántos alumnos están colaborando mucho y están ahí todo el día colgados del chat y mandando cosas. Y lo intentamos medir y luego intentamos buscar alguna manera de evitar que eso ocurra. Las ideas son muy peregrinas y muy locas, pero está claro que hay que poner algún tipo de coto. Pero a mí la idea que siempre se me queda ahí es de, ¿están los alumnos realmente haciendo todo lo que deben según los ECTS? Yo creo que la mayor parte del tiempo no. Y cuando les pones algo de innovación educativa es cuando empiezan a hacerlo de verdad. Si realmente alguna vez tuvieran una situación en la que están tan desbordados que no pueden con todas las asignaturas, nos montarían un pollo de 3 pares de narices. Y por el momento no nos lo montan. Les pones una cosa de innovación educativa y son felices. Bueno, casi siempre. Porque otra cosa que nos pasa muy a menudo es que estas cosas de innovación educativa les gusta a un porcentaje muy alto de los alumnos, pero siempre hay unos a los que no. Están ahí, o están trabajando en empresas y no les interesan estas cosas, o solo quieren venir y sacar la asignatura adelante lo mejor posible, porque no tienen tiempo, están en otras cosas. Bueno, con ellos no puedes trabajar tampoco mucho más, pero bueno, se intenta. A mí me gustaría dar mi perspectiva porque yo hace nada he sido alumna. Si el mundo educativo y el del profesorado es una pirámide, se puede decir que todavía estoy en el escalón -1. Y creo que a día de hoy muchos compañeros que han sido mis profesores hace nada, todo lo que me han enseñado y lo que más se me ha quedado ha sido gracias a innovación, a prácticas y muchas veces juegos en el aula que creo que no es que me hayan quitado tiempo, sino que me lo han dado y es por lo que a día de hoy estoy ahora haciendo cosas de innovación, porque creo que es con lo que más se aprende. Y a veces un poquito de carga de trabajo, pero personalizada, no sé, motivada, que te guste, creo que da muchísimo más que lo que es el típico temario teórico. Hay que recortar de un lado para dar de otro. No creo que nunca sea un trabajo a mayores. Hola. Bueno, creo que todo también, yo también a día de hoy todavía sigo siendo alumna y todo depende un poco del ámbito del tipo de carrera del que estés hablando. Yo, por ejemplo, estudio arquitectura y sé que las horas de los créditos se trabajan todas, incluso más. Todas. O sea, si te dicen esta asignatura son 6 horas a la semana, son 6 horas o 8. O sea, menos no, son las que son. Y no puedes trabajar menos. Y sí que es verdad que hay proyectos de innovación docente en la universidad y hay multitud de actividades que se proponen y no salen porque la gente no tiene tiempo.
no porque no quieran hacerlas. Bueno, pues es una pena, pero es lo que hay. Mi compañera y yo sí que hemos participado en algunos proyectos de innovación docente, pero también lo hemos sufrido. O sea, igual ese año lo hemos pasado un poco mal a causa de participar, pero bueno, a nuestro parecer ha merecido la pena. Pero, pues sí, pues la carga de trabajo suma. Y hemos tenido que compaginarlo como buenamente hemos podido, pero podía habernos salido mal. O sea, ese año salió bien porque tuvimos suerte y más o menos nos organizamos bien, pero sí que es cierto que fue difícil y fue complicado. Y pudo haber salido mal, pudimos haber dejado alguna asignatura y pudo haberse complicado la cosa. Pero bueno, pues tuvimos suerte y salió bien. Pero sí que es cierto que pues en nuestra carrera, si te dicen esta asignatura son 20 créditos, son las horas que son. O sea, no puedes dedicarle menos porque no llegas. No llegas al aprobado, es así. Bueno, solo eso. Hola, una pregunta para Joaquín Navarro. Bueno, me ha encantado tu rap. Perfecto, ha estado muy interesante. Mi pregunta iba sobre el concepto de mentorización que empleáis, que está basado en los propios estudiantes. ¿Cómo se relaciona eso con la mentorización que los profesores tendríamos que estar llevando a cabo? ¿Se complementa? ¿A qué nivel es eso compatible con la mentorización que deberíamos, pero que bueno, que al menos en mi facultad no se lleva a cabo de forma adecuada? Sí, la mentorización con tutor formado y maduro hay que introducirla. Está muy bien la mentoría y la tutoración entre iguales, pero quien te enseña es el maestro. O sea, nadie va a aprender con alguien que no tiene un recorrido hecho. Eso pasa en todas las disciplinas y todos buscamos los maestros de referencia. También hay que buscar cómo nos hacemos referentes todos. Yo creo que hay que introducir esa mentorización de profesorado con estudiante, pero mientras tanto la mentoría entre iguales parece que funciona. Lo cierto es que a nosotros ahora ya no nos está funcionando. Después de 6 años se agota el proyecto y hay que explorar nuevas vías. Lo que es cierto, que es con lo que yo terminaba, es que las grandes universidades tienen institucionalizado la mentorización, tanto la académica como la profesional. Y la profesional tiene muchos retornos en proyectos de investigación, en artículos, en fidelización, en el éxito de la propia universidad. Y eso, no sé, yo creo que lo trabajamos poco. Y aprovecho para decir, respecto al tiempo que se quita a los alumnos, yo tengo una regla que puede servir o no puede servir. Hazlo tú mismo y multiplica por 3. Y ya tienes, lo que no podemos es no testar los trabajos, no calibrarlos y no adecuarlos al objetivo que tienen, para que no se vayan de horas. Y eso muchas veces se hace haciéndolo un intento uno previamente. Bien, o sea, para terminar entonces, si queremos ser una buena universidad, necesitamos implementar un proceso de mentorización real, que el estudiante paga, por cierto. Perdona, no. Sí, que digo que para... Sí funciona, que para ser una buena universidad tenemos que implementar un buen proceso de mentorización real, que por cierto el estudiante paga. Sí, totalmente de acuerdo, pero eso Harvard, por ejemplo, pues lo tiene, y le invierte mucho tiempo en él. Buenas. Es una reflexión un poco de lo que ha dicho, creo que Marita, también lo ha dicho Cristina. Claro, el poder, en cierta manera, que se reconozca más, ¿no?, la parte docente, de innovación docente, etcétera. Mi reflexión va en la parte económica, ¿no?
cuando haces investigación, tú pides un proyecto nacional, europeo, regional, lo que sea, ¿no? Y puedes conseguir 20, 30.000, 200.000 euros, 1 millón de euros, que eso se reinvierte al final en comprar equipamiento y en contratar personas. O sea, que eso al final es algo que luego tiene un impacto muy positivo en la sociedad. A nivel de innovación docente, claro, lo que tenemos son proyectos que solamente financia la universidad, con un presupuesto muy limitado, ¿no? Con el que evidentemente no puedes tampoco contratar a nadie, es decir, que solamente utilizas recursos propios, lo cual también limita mucho la capacidad que puedes tener para todo, ¿no? Entonces esa reflexión de que necesitamos encontrar sitios donde poder sacar ese tipo de financiación, pero que sea una financiación real, ¿no? En los últimos proyectos de la Junta de Castilla y León, pues evidentemente grandísima parte de la financiación iba para el sueldo de personas, que es al final un gran consumidor de recursos, ¿no? Entonces yo creo que es necesario. Y de esa manera también es más fácil luego de poder incluirlo, rentabilizarlo y sobre todo que te cuente en tu currículum, ¿no? Porque dices, yo tengo un proyecto de 200.000 euros en el que he contratado a una persona, un PhD student, un postdoc. Yo creo que de esa manera sería más fácil. Pero, claro, yo no sé cómo veis dónde sacar esos recursos, es lo difícil. A nivel serio, es decir, que no sea un proyecto que cuando éramos 50 PITs en la universidad, pues tenían 1.000 euros cada uno y ahora, pues si somos 150, pues evidentemente la matemática es sencilla, que sí. Entonces, no sé cómo lo veis. Yo creo que eso es una limitación grande. Independientemente de que luego, evidentemente, las comisiones, en el punto que esté, sea para ayudante, para contratado doctor, para titular o para catedrático, puedan contabilizar más o puedan hacer más preguntas en una plaza, ¿no? Que pregunten sobre la persona, porque al final también la evaluación de las personas no solamente es que alguien cuente más, sino que luego al final la comisión es la que al final evalúa, ¿no? Entonces también tiene que ser que nosotros, si estamos ahí, también tengamos eso claro, yo creo. Pero bueno, son reflexiones así abiertas, ¿eh? No. El problema en las acreditaciones es que, o sea, el tema de que los proyectos tengan financiación, pues no sé de dónde podemos sacar esa financiación como para que poder contratar y que pueda contar realmente como un proyecto de investigación. Pero creo que las universidades deberían procurar o hacer un poco de presión a la ANECA o a las agencias evaluadoras para que tanto la innovación educativa como la divulgación científica, que tanto también se pide, se considere como algo importante en nuestra carrera investigadora, porque los investigadores no solo somos profesores y no solo tenemos que sacar papers, tenemos que llevar lo que hacemos a la sociedad. ¿Y cómo lo hacemos? Con divulgación, con transferencia. Y por supuesto con innovación educativa, porque estamos educando a los futuros profesionales, y si la educación y si la innovación nos ayuda a educar a esos futuros profesionales a que sean mejores profesionales, debería considerarse en esas agencias evaluadoras. Entonces, o sea, cuando yo lo he reflexionado, he comentado esa reflexión, es más, pues eso, que igual debería considerarse cuando tú presentas tu currículum. Claro, los tribunales de evaluación de plazas tienen una forma de evaluar que es encorsetada total, que tú tienes que tener tantos puntos aquí, tantos puntos aquí, tantos puntos aquí, tantos puntos aquí, pero de divulgación, de innovación, etcétera, etcétera, puedes tener lo que quieras, que te va a contar un 0,00001 como no tengas un paper en Nature. Pues hombre, igual un buen profesor no es el mejor investigador, o el mejor pop científico no es buen profesor de universidad, y nos están acreditando para ser profesores de universidad, y nosotros tenemos que tener una carga docente importante en nuestra carrera. Si queremos, si no, para eso vámonos al CSIC y no damos clase, ¿no? O sea, entonces creo que las agencias evaluadoras y las universidades como entes que tienen contacto con esas agencias evaluadoras son las que tienen que pues ponerse un poco al día con esto, y si tienen que tirar ahí un poco de la cuerda y decir, oye, estas cosas hay que tenerlas en cuenta, pues
se tendrán que tener en cuenta, porque nos exigen que hagamos divulgación, nos exigen que demos docencia, que cada vez hagamos más innovación, pero no nos la tienen en cuenta. Sí, no, en divulgación sí que hay algún proyecto que se puede pedir. Ya está. En divulgación sí que hay algo. Pero ahora mismo la forma casi siempre de estabilizar los grandes investigadores es a través pero me refiero que la estabilización de investigadores ahora mismo es a través de ser profesor de universidad. O sea, es una... Sí. Una pregunta sobre el tema de la carga, una reflexión de 3 segundos. Yo es que no considero trabajo aquello que uno que hace por placer. Y creo que hay que distinguir la rutina del ritual. La verdad es que a lo largo de mi corta experiencia vital, a toda la gente que ha hecho innovación siempre creo que asumen el ritual de la educación como un cambio diario. Y eso nunca se tiene que ver como una tarea repetitiva ni rutinaria. Era la reflexión. La pregunta es mucho más simple. Es decir, todo lo que habéis presentado, que es apasionante, y los factores que habéis puesto, es decir, ¿está integrado dentro del grado en el que lo hacéis? De todas las presentaciones, ha habido un caso en el que sí se ha dicho, para una formación muy específica, ha sido un proyecto que está como pensado desde el principio para esa formación. Pero en el resto de casos, parece que a veces tiene la sensación de que son acciones un poco en grupo o individuales, pero que no sé si están incardinadas en el plan de innovación de ese título. Y esa es la pregunta. Es decir, ¿creéis vosotros en vuestra experiencia que esto debería llevarse a una escala un poquito más institucionalizada para que sea acordado, pactado, para que el estudiante no se convierta en estudiante chicle y entonces si tiene 2 o 3 profesores que hacen mucha innovación está todo el día con la lengua afuera y si tiene otros que hacen poco está, no sé, es un poco alguna experiencia en ese sentido la que quería yo conocer. Bueno, en algunas universidades existen, por ejemplo, unidades de educación médica. En Valladolid todavía no. Entonces, esa sería una forma de que actividades que se hacen a nivel asignatura fueran coordinadas, compartidas, difundidas desde una entidad superior. Eso por lo que a mí respecta. Es que no nos haría falta compartir la innovación, tendríamos que compartir el programa. En medicina repetimos en distintas asignaturas el mismo conocimiento que no se aprende. O sea, que tendríamos que ir todavía más a lo básico. La innovación ya iría más allá, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje de la lectura del electrocardiograma, que es una cosa básica y cuando los coges de primero de residencia, a veces no lo sabes, no lo saben todavía y es como, ¿cómo no lo puedes saber? Si te lo hemos explicado en 4 o 5 asignaturas, pues en ninguna lo hemos hecho bien, es evidente, ¿no? O sea que sí, claro, tendría que haber una coordinación, pero no en la innovación. No sé, a lo mejor es justo medicina y el resto está todo coordinado, pero me extrañaría. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues yo creo que nos puede servir esta última reflexión, ¿no? La necesidad de coordinación que tenemos, pues yo creo que un poco eso a nivel título y a nivel facultad, a nivel escuela, yo creo que eso es una de las cosas pues importantes, ¿no? Creo que hemos visto una panorámica de los proyectos que están desarrollando, de los grupos. Y bueno, quiero dar las gracias a todos nuestros ponentes porque lo han hecho fenomenal, se han ajustado el tiempo estupendamente y ahora lo que vamos a hacer es explicaros un poco la siguiente dinámica, ¿vale? Que va a ser la caza del tesoro, pero antes vamos a dar un aplauso a nuestros ponentes.